Y entre las noticias más relevantes de hoy, entra en vigor una ley que permitirá a los no ciudadanos votar en D.C. Incluso podrán votar funcionarios de China y Rusia que vivan y trabajen en Washington. Comenzamos nuestro resumen. En febrero, la Cámara de Representantes aprobó una resolución de rechazo con un fuerte apoyo bipartidista. Pero el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, y los líderes demócratas no permitieron que el asunto se sometiera a votación en el Senado. Se presentaron 2 resoluciones de desaprobación que se remitieron a la Comisión de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales. Una de ellas la presentó el senador Tom Cotton y la otra el senador Ted Cruz. El presidente del comité no programó una audiencia sobre ninguna de las 2 resoluciones. En virtud de la Ley de Autonomía, una resolución de desaprobación de ambas cámaras del Congreso y acordada por el presidente permite al gobierno federal anular las acciones del Consejo de Washington. La inacción del Senado permitió que la ley de derecho al voto de los residentes locales entrara en vigor el 14 de marzo. La ley otorga a todos los residentes mayores de 18 años el derecho a votar en las elecciones locales. Su estatus de ciudadanía no juega ningún papel. La Iniciativa para la Transparencia Electoral afirma que la ley permitiría votar a los funcionarios de China y Rusia que viven y trabajan en Washington. El representante Nick Langworthy criticó la idea de permitir votar en las elecciones a ciudadanos de países abiertamente hostiles a Estados Unidos. Esta votación del Consejo de Washington diluye el voto de los ciudadanos estadounidenses. Langworthy dice que eso incluye a quienes lucharon y se sacrificaron para obtener la ciudadanía estadounidense. El voto es un pilar de la democracia estadounidense y un derecho constitucional que debe protegerse y preservarse. Los defensores de la ley del voto afirman que los residentes que pagan impuestos, asisten a la escuela y contribuyen a la comunidad deben tener derecho a votar en las elecciones locales. El gobierno de Biden describió la oposición del Congreso a las 2 medidas del Consejo de D.C. como, cito, claros ejemplos de cómo se sigue negando al Distrito de Columbia un verdadero autogobierno y de por qué merece la condición de Estado. El presidente sigue pensando que D.C. debería convertirse en el estado número 51. En 2020, la población de Washington era de poco más de 700,000 habitantes, según la Oficina del Censo de Estados Unidos. Según el Pentágono, un avión de combate ruso Su-27 colisionó el lunes con un avión no tripulado estadounidense MQ-9. El incidente ocurrió en el Mar Negro, cerca de la península de Crimea. Alrededor de las 7:03 de la mañana, hora centroeuropea, uno de los aviones rusos Su-27 chocó contra la hélice del MQ-9, provocando que las fuerzas estadounidenses tuvieran que derribar el MQ-9 en aguas internacionales. Varias veces antes de la colisión, el Su-27 vertió combustible y voló delante del MQ-9 de forma temeraria y poco profesional. El Pentágono dijo que el dron estadounidense estaba de misión rutinaria de inteligencia, vigilancia y reconocimiento. Hicieron hincapié en que los aviones militares estadounidenses vuelan rutinariamente por toda Europa para reforzar la defensa colectiva. Aunque las interceptaciones en sí mismas son poco comunes, ese tipo de comportamiento por parte de estos pilotos rusos es inusual, desafortunado e inseguro. No parecía haber ninguna comunicación entre los aviones antes de que colisionaran. El Pentágono dijo que cree que el avión ruso también resultó dañado, pero pudo aterrizar. Rusia, por su parte, negó que su caza alcanzara el avión no tripulado estadounidense o utilizara algún tipo de arma. El Ministerio de Defensa ruso afirmó en un comunicado que los cazas rusos interceptaron el dron porque volaba cerca de Crimea. Afirmaron que el dron estadounidense violó las normas internacionales al mantener apagados sus transpondedores y se estrelló por sí mismo debido a una maniobra brusca. El Departamento de Estado estadounidense convocó al embajador ruso en Estados Unidos por el incidente. No queremos ninguna confrontación entre Estados Unidos y la Federación Rusa. Estamos a favor de unas relaciones pragmáticas por su bien, por los intereses del pueblo de Estados Unidos y de la Federación Rusa. Ni Estados Unidos ni Rusia recuperaron el dron del Mar Negro. Esto supone la primera vez desde el apogeo de la Guerra Fría que un avión estadounidense es derribado tras un encuentro con un avión de guerra ruso. Pfizer no presentó datos de eficacia clínica para ningún grupo de edad. Los funcionarios de la FDA afirman que la autorización de emergencia se basó en los datos de un ensayo. Los datos mostraban que 60 niños habían citado una respuesta inmunitaria tras recibir el refuerzo actualizado. La autorización significa que se animará a los niños de entre 6 meses y 5 años a recibir una dosis de refuerzo. Esto solo 2 meses después de una serie de 3 dosis de la vacuna de Pfizer. Los niños tienen menos probabilidades de experimentar síntomas graves de COVID-19. Además, muchos ya estuvieron infectados.
lo que les confiere una protección similar o superior a la de la vacuna.